Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este módulo nos acompañan Eugenia Ormache por Conectando Derechos y Daniele An Pamplona por la Clínica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Paraná. En esta primera oportunidad vamos a estar discutiendo sobre el derecho humano a un ambiente sano en relación con la agenda del marco de empresas y derechos humanos. Y en ese sentido, la primera exposición va a ser por parte de Eugenia. Eugenia. Hola, la idea es que yo les comente un poco los estándares emanados del Sistema Interamericano de Protección de Derechos. Para eso vamos a recurrir a dos resoluciones de la Corte Interamericana. En primer lugar, la opinión consultiva 23 del 2017 y en segundo lugar, un caso del 2020 que es de la Cajonat, de la asociación La Cajonat Nuestra Tierra contra Argentina, en donde se condenó a Argentina por la violación de determinados derechos previstos en la Convención. Pero primero, la opinión consultiva número 23, porque es primera en el tiempo, fue solicitada por Colombia. Nos vamos a manejar con una introducción, luego el contenido del derecho al ambiente sano, luego previsiones respecto de jurisdicción y obligaciones ambientales de los estados que la Corte desarrolla en esta opinión consultiva. Entonces, primero, hablar de la labor consultiva de la Corte Interamericana, que está prevista en el artículo 64 de la Convención. Dijimos que estuvo solicitada por Colombia esta opinión consultiva, pero asimismo la pueden solicitar los otros organismos de la OEA, los otros órganos de la OEA, los otros Estados miembros y la Comisión Interamericana. La finalidad de las opiniones consultivas tiene que ver con aclarar el contenido y alcance de los derechos y obligaciones estatales en función de un tratado o bien una cuestión jurídica determinada relacionada con la protección de los derechos humanos. Es una herramienta de interpretación, la opinión consultiva, para que los estados puedan adecuar su legislación interna, sus prácticas y políticas públicas a los estándares interamericanos. Y en ese sentido son vinculantes a la luz del debido control de convencionalidad estatal. En cuanto al contenido de la opinión consultiva 23, dijimos, generalizamos las preguntas que hizo Colombia porque son un poco más desagregadas, pero en general lo que Colombia preguntó fue respecto del ámbito de aplicación de las obligaciones estatales relacionadas con la protección del medio ambiente que surgen de la Convención Americana, y en ese sentido la Corte habla de jurisdicción. Y por otro lado, cuáles son las obligaciones de los estados en materia de medio ambiente en el marco de la protección y garantías de derechos a la vida y a la integridad personal consagrados en la Convención Americana. A partir de eso, la Corte desarrolla lo que después vamos a ver como obligaciones ambientales. En primer lugar, respecto del derecho al ambiente sano, ustedes me van a escuchar decir ambiente sano, porque prefiero ese término. La Corte utiliza el derecho al medio ambiente sano, que está previsto en el artículo 11 del protocolo adicional a la Convención, el protocolo de San Salvador, y el artículo 26 de la Convención Americana, en el marco de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. Respecto de este derecho al ambiente sano, la Corte menciona algunas características que son importantes que recordemos. En primer lugar, la interdependencia e indivisibilidad entre la protección del ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos, porque en definitiva de lo que se trata es de generar un ambiente propicio para el ejercicio de los derechos. Por otro lado, recuerda que el derecho al ambiente sano tiene dos dimensiones, una dimensión colectiva y una dimensión individual. En esta dimensión colectiva es lo que significa que atañe al interés universal y que compromete a las generaciones presentes y a las futuras. En una dimensión individual, el ambiente sano atiende a las repercusiones directas o indirectas que pueden tener sobre otros derechos que la Corte luego clasifica en sustantivos y procesales o procedimentales. En tercer lugar, la Corte aclara que el ambiente sano es un derecho autónomo porque protege los componentes del medio ambiente como bosques, ríos y mares, pero además intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a personas individuales. Entonces, volviendo a estas dimensiones, en cuanto a la dimensión individual,
En particular, la Corte aclara que hay algunos derechos humanos que son más susceptibles que otros a determinados tipos de daño ambiental. Y en ese sentido dice que hay derechos sustantivos, entre los que menciona la vida, la vivienda, el derecho a no ser desplazado forzadamente, la vida cultural, la alimentación, el agua, la integridad personal, la salud y la propiedad, y derechos procesales o de procedimiento que involucran a la libertad de expresión y asociación, al acceso a la información, a un recurso efectivo y a la participación en la toma de decisiones. En consideración a los derechos sustantivos, que son vulnerables a cualquier consecuencia que se genere sobre el ambiente, la Corte recuerda la especial consideración que deben tener los estados sobre los impactos diferenciales que se generan en grupos en situación de vulnerabilidad. No solo en relación a los grupos que conocemos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas que viven en la extrema pobreza, etcétera, sino además en lo que tiene que ver con comunidades que tienen una relación de supervivencia, subsistencia con el medio ambiente, con el ambiente que los rodea. Ahora sí, ya empezando a desarrollar la noción de jurisdicción, que recordemos responde a la primera pregunta que Colombia hizo en esta opinión consultiva respecto del ámbito de aplicación del derecho al ambiente sano. La Corte hace algunas aclaraciones que tienen que ver con que al artículo 1.1 de la Convención debe dársele un alcance territorial, pero también puede abarcar conductas extraterritoriales. Cuando los estados deben protección y garantía a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, puede abarcar conductas extraterritoriales, aunque de carácter excepcional, con interpretación restrictiva y según las circunstancias de cada caso concreto, bajo la doctrina que la Corte ya ha desarrollado en resoluciones anteriores de la autoridad o control efectivo de un Estado sobre el territorio de otro Estado. Uno piensa primero en situaciones de intervención militar o de conflictos armados internos o internacionales, pero también puede darse en otros contextos. Para eso, la Corte deja dicho que los daños ambientales transfronterizos pueden generar responsabilidad estatal cuando no se han cumplido determinadas obligaciones ambientales, por ejemplo, el deber de evitación que es necesario y otras cosas que vamos a entender ahora enseguida cuando hablemos de las obligaciones en sí mismas. Respecto ahora sí de las obligaciones ambientales, recordemos que Colombia hace una pregunta en relación a los artículos de la Convención que prevén el derecho a la vida y a la integridad personal. Sin embargo, la Corte hace la aclaración de que estas obligaciones ambientales, por esto que hablamos de los derechos sustantivos en la esfera del derecho al ambiente sano, puede extenderse a otros derechos, al acceso al agua, a la salud, a la alimentación, a la propiedad, al derecho a no ser desplazado forzadamente, etc. Entonces, en particular la Corte, no nosotras, sino la Corte dijo que de las obligaciones de respetar y garantizar la vida e integridad personal, entendamos que están incluidos otros derechos, frente a posibles daños al ambiente surgen, por supuesto, la obligación de abstenerse de cualquier práctica o actividad que deniegue o restrinja el acceso en condiciones de igualdad a los requisitos para una vida digna, y por otro lado, deben abstenerse los estados de contaminar ilícitamente el ambiente. Por otro lado, respecto de la obligación de garantía, emanan los deberes de prevención, de regulación, de supervisión y fiscalización y otras medidas positivas para que las personas puedan ejercer sus derechos a la vida digna y a la integridad personal, entendamos a otros derechos también. De estas nociones generales de respeto y garantía que se dan en torno a todos los derechos previstos por el Sistema Interamericano de Protección y de los tratados que lo conforman, podemos derivar 4 obligaciones atinentes a el derecho a un ambiente sano. En primer lugar, la obligación de prevención. Luego le daremos contenido, el principio de precaución, la obligación de cooperación y las obligaciones de procedimiento. Todo en el marco de la debida diligencia, como una obligación de comportamiento, es decir, una obligación de medios,
en cabeza de los Estados miembros. Y ahora sí, en particular, respecto de la obligación de prevención de daños ambientales significativos, dice la Corte, ya vimos dentro o fuera del territorio, por esta noción de jurisdicción de la que hablamos, surgen el deber de regular las actividades que entrañen un posible daño ambiental significativo, incluido entre estos deberes de regulación los estudios de impacto ambiental. Es importante pensar si Argentina los tiene regulado, por ejemplo. Luego surge una obligación de supervisar y fiscalizar con mecanismos adecuados e independientes que contemplan la rendición de cuentas y con la noción de que a mayor riesgo, mayor deber de supervisión. Luego tenemos la obligación de requerir y aprobar los estudios de impacto ambiental con carácter previo a la ejecución de los proyectos o actividades, sean públicos o privados, con carácter participativo y con siempre que exista un riesgo de daño ambiental significativo. También tenemos el deber de desarrollar planes de contingencia ante la efectiva ocurrencia de emergencias o desastres ambientales que permitan minimizar de alguna forma las consecuencias. Y finalmente el deber de mitigar el daño ambiental significativo que surge inmediatamente a pesar de la prevención. Quiero decir, el hecho de que el Estado haya tomado algunas medidas preventivas no lo releva del deber de mitigar cualquier consecuencia dañina. El principio de precaución debe interpretarse en el marco del principio más amplio pro persona, como todos los derechos, a esta altura pareciera estar claro, y se determina por indicadores de plausibilidad, no necesariamente por indicadores de certeza científica, y requiere medidas eficaces para prevenir el daño grave e irreversible. No cualquier medida, no medidas formales o medidas que estén condenadas a fracasar. Luego la obligación de cooperación, que la Corte dice que tiene carácter interestatal y debe regirse por el principio de buena fe, que controla la relación entre los estados para el derecho internacional, implica el deber de notificar a los demás estados potencialmente afectados y también implica el deber de consulta y negociación con los demás estados potencialmente afectados por daños ambientales significativos de carácter transfronterizos. Respecto de las obligaciones de procedimiento, tenemos el acceso a la información para las personas relacionada con posibles afectaciones al ambiente y cuyos titulares es cualquier persona bajo la jurisdicción de ese Estado. Debe ser accesible este acceso a la información, debe ser efectiva, debe ser oportuna, debe generarse sin discriminación y sin necesidad de demostración de un interés específico. Y solo admite restricciones excepcionales en el marco del artículo 29 de la Convención. La participación pública también hace las obligaciones de procedimiento en la toma de decisiones y políticas que puedan afectar al ambiente, de vuelta sin discriminación, de manera equitativa, significativa y transparente, y desde las primeras etapas de ejecución de cualquier proyecto o actividad. En cuanto al acceso a la justicia, por obligaciones dirigidas a la protección del ambiente, la Corte entiende necesaria la vigencia efectiva de recursos judiciales que permitan impugnar cualquier contravención, que se destinen a asegurar derechos de procedimiento y eventualmente remediar cualquier violación. Esto es el contenido de la opinión consultiva 23 de manera muy breve, pero también es importante mencionar en el marco de los estándares que el sistema interamericano tiene previstos para el derecho a un ambiente sano, este caso del 2020 de las comunidades indígenas miembros de la Asociación La Cajonat, Nuestra Tierra contra Argentina, en donde las víctimas contempladas fueron 132 comunidades de distintos pueblos originarios del departamento de Rivadavia en Salta, en la provincia de Salta. En este caso, Argentina fue declarada responsable por la violación de los derechos de propiedad comunitaria, los derechos políticos de estas comunidades, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, específicamente a la identidad cultural, un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua, y a las garantías judiciales. En esta sentencia importan considerar algunos aspectos destacados por la Corte. En primer lugar, que Argentina no cuenta con una normativa adecuada para garantizar en forma suficiente el derecho de propiedad comunitaria, y eso hizo que las comunidades indígenas no contaran con una tutela judicial efectiva de su derecho de propiedad, porque no es que no exista la previsión del derecho de propiedad en Argentina, sino que no están dadas las condiciones para hacerlo efectivo, y en este caso quedó claro.
Por otro lado, respecto a los derechos políticos vulnerados hacia estas comunidades, está el hecho de la construcción de un puente internacional entre Argentina y Paraguay sin cumplir con el proceso de consulta previa que prevé el artículo 23 de la Convención. Además, respecto de las garantías judiciales de estas comunidades, la Corte Provincial demoró más de lo razonable y sin justificación alguna la resolución de un recurso de amparo que incluso fue advertida por la Corte de Suprema Justicia de la Nación y recién lo hizo 3 años después de la resolución de la Corte Nacional. Pero en particular es la primera vez, este caso es la primera vez que la Corte Interamericana analiza los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, dice la Corte, que también están incluidos, del artículo 26 de la Convención, en un caso contencioso y de manera autónoma, es decir, sin vincularlas a otros derechos. Es por eso que destacamos esta resolución, que además es contra Argentina, por lo que es plenamente vinculante para el Estado argentino y contiene previsiones muy importantes en materia de jurisdicción interamericana. Eso es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Eugenia. Estuvimos escuchando algunos conceptos que se van a seguir repitiendo a lo largo de este módulo que tienen que ver con las obligaciones del Estado, pero ya también podemos hacer una introducción a cómo el actor no estatal, las empresas, pueden también tener algún tipo de vinculación y en ese sentido aprovechamos que tenemos a Daniela Pampolona, que también es vicedirectora de la Academia Latinoamericana de Derechos Humanos y Empresas y copresidenta en este momento de la Global Business and Human Rights Scholars Association, para preguntarte, Dani, ¿cómo se relaciona el acuerdo de Escazú, del cual Argentina es parte en este momento y ya entró en vigencia, con los marcos internacionales de empresas y derechos humanos? Gracias, Denise. Yo creo que esta es una pregunta muy interesante porque nos lleva a reunir las disposiciones de estos dos marcos normativos internacionales que son absolutamente relevantes para nuestra región. Los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos son el marco hoy más importante que tenemos en el nivel global, onusiano, y lo que hacen es abordar las dificultades de se promover el desarrollo sostenible cuando existe una dicotomía entre la posibilidad de proteger los derechos humanos, por un lado, y la posibilidad de desarrollarse de manera sostenible. Por otro lado, el Acuerdo de Escazú es regional y habla del acceso a la información, a participación pública y al acceso a la justicia en cuestiones ambientales. Y el objetivo de este acuerdo regional es garantizar que todas las personas tengan acceso a la información de una manera oportuna, de una manera adecuada, para que puedan participar de manera significativa en las decisiones que afecten sus vidas y también cuando uno de estos derechos tengan sido vulnerados, que puedan acceder a la justicia. Entonces, lo que ocurre es que en el acuerdo regional se reconocen los derechos de todas las personas y proporcionam-se medidas para facilitar o exercício deste direito e eu creio que o mais importante, também se estabelecem os mecanismos para que os direitos sejam efetivados. E estas duas coisas estão intimamente relacionadas, porque ambos instrumentos, eles não hablam solamente para os estados, sino também para entidades não estatais, especialmente as organizações privadas que recebem fondos ou recebem benefícios públicos, direta ou indiretamente, ou mesmo aquelas que desempenhem funções e serviços públicos. E o que ocorre é que os princípios retores, que são de 2011, eles nos trazem algumas disposições que são bastante amplias. E da maneira com que eu vejo, o Acordo de Escazú acaba se ocupando de concretizá-los um pouco mais, nos dando de verdade mecanismos que podem ser incluso utilizados por juízes
en sus decisiones diarias. Entonces, yo quiero, en verdad, darles algunos ejemplos de esto. El acuerdo de Escazú se ocupa, por ejemplo, de garantizar el derecho a la información, como yo mencionaba, porque es esencial para el ejercicio de derecho a participar y también para defensa de todos los derechos. Yo no necesito aquí explicar cómo incide el acceso a la información en el ejercicio de los diferentes derechos. Pero el acuerdo busca soluciones a los principales retos, estableciendo el deber de publicar la información, que es un requisito formal, pero también establece criterios materiales para que esta información publicada pueda ser útil a las personas. Debe ser transparente, transmitida de una forma clara, que atienda a las necesidades particulares de quienes la solicitan. Por su vez, los principios establecen que los actores no estatales deben comunicar cómo abordan sus impactos sobre los derechos humanos, y los estados deben fomentar esta comunicación y garantizar que ella sea suficiente para permitir una evaluación de la respuesta que este actor no estatal a impacto sobre un derecho. Entonces, lo que hay en verdad es la conjunción de dos marcos que están a nos dizer que los entes no públicos, no estatales, ellos deben nos fornecer información de una manera adecuada. Y el Acuerdo de Escazú nos va a concretizar qué es esta información adecuada. Ello va, por ejemplo, a reforzar la necesidad de la información adecuada y aportar elementos para que se produza, estableciendo expresamente que la información incluye también la que sea relativa a riesgos medioambientales y a los posibles impactos adversos asociados que afecten o puedan afectar el medio ambiente, y esta es una lenguaje que también está en los principios rectores. Então, portanto, são, em verdade, hitos que sirven de apoio a los jueces para decidir sobre el respecto del derecho a la información. A la hora de aplicar el acuerdo, creo que los jueces deben comprender el alcance del derecho que se aplica a todas las personas, especialmente a las vulnerables, pero no solamente el alcance, pero también su profundidad, que es de recibir una información útil, sin necesidad de justificar su interés. Una otra cosa que está también mencionada en el Acuerdo de Escazú es el derecho a participación. Está ali protegido cuando el acuerdo propone la implementación de una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales. El judiciário aqui é extremamente relevante, em la medida que pode permitir que as pessoas terceiras em um processo judicial participem com suas manifestações e amigos da corte, para mencionar solamente um exemplo. Em outra ordem de coisas, os princípios rectores tratam o acesso à justiça de uma forma bastante ampla, hablando, por exemplo, de mecanismos estatais judiciais, mecanismos estatais não judiciais e mecanismos não estatais. Isto é interessante porque o Acordo de Escazú também habla de acesso à justiça, e justiça de uma maneira ampla. Para os princípios rectores, em um litígio entre estas entidades não estatais e as pessoas físicas, estas últimas, as pessoas físicas, suelen ter menos acesso à informação e aos recursos periciais, e normalmente nem sequer podem permitir-se-los, por condições financeiras, claro. De aí, a pertinência da disposição do Acordo de Escazú, que estabelece que devem ser adotadas medidas para facilitar a produção da prova do dano ambiental. E quando se aplicável, se pode, por exemplo, aplicar a inversão da carga da prova, ou então a carga dinâmica da prova. Então, para mim, aqui incluso é dos exemplos mais perfeitos de como estão se complementando os princípios retores, que nos apresentam os desafios que as pessoas têm em termos de acesso à justiça, e então vem o Acordo de Escazú e nos diz: estamos atentos a estes retos, a estes desafios.
y creemos que para intentar enfrentarlos, una de las posibilidades es justamente trabajar con la carga de la prueba. Los principios rectores também señalam que, em ocasiões, a forma em que se desenham e funcionam os mecanismos judiciais pode poner de manifiesto os retos que são culturais, sociais, ou então financeiros, que são adicionais a lo que já enfrentam as populações vulneráveis para aceder a estes mecanismos. O Acordo de Escazú também contesta a esto, afirmando que debe proporcionarse un acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos. Entonces, en general, los principios rectores y Escazú se reúnen para promover e indicar mecanismos que garanticen la eficacia de los mecanismos judiciales, incluyendo formas de reducir las barreras que se pueden conducir a la denegación de acceso a la justicia. Yo creo que la utilización conjunta de ambos los instrumentos dotará al Poder Judicial de herramientas necesarias para hacer realidad los derechos, basándose exactamente en los retos específicos a lo que se enfrentan las personas cuando se trata de proteger sus derechos afectados por actividades económicas. Y claro que no se puede negar la relevancia de esto para nuestros países latinoamericanos que luchan por combinar su historia de explotación de los recursos medioambientales y recursos humanos con su derecho a desarrollarse y a tener condiciones de vida que satisfagan sus deseos y sus necesidades. Muchas gracias, Denise. Presentada la opinión consultiva 23 y el acuerdo de Escazú dentro de lo que es el marco vinculante en el que nos estamos refiriendo al derecho humano a un ambiente sano, resta presentar el marco de empresas y derechos humanos, que es de soft law, es decir, no vinculante, pero como veremos, un criterio de interpretación del cual pueden valerse. En primer lugar, señalar que cuando hablamos de empresas y derechos humanos o de conducta empresarial responsable en un sentido más amplio, no estamos hablando de responsabilidad social empresarial, que tiene que ver con la voluntad de las empresas de cumplir con ciertos estándares, sino que estamos hablando de respeto a los derechos humanos. Este marco está dado por los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, las líneas directrices para empresas multinacionales de la OCDE y la declaración tripartita de la OIT. Estos tres instrumentos, como decía, son normativas soft law, pero se encuentran enmarcando, al ser instrumentos que dialogan entre sí, se encuentran enmarcando derechos internacionalmente reconocidos por los estados y por Argentina en particular. Los principios rectores fueron aprobados por el Consejo de Derechos Humanos en el 2011. Argentina formaba parte del Consejo en ese momento y votó a favor de su resolución de aprobación, indicando también un compromiso del Estado con esta agenda. Los principios rectores se dividen en tres pilares. El primero, que tiene que ver con el deber del Estado de proteger, y lo hemos visto abordado en la opinión consultiva 23, que da criterios muy específicos. Lo vemos cuando escuchemos a la relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz, explicar los criterios interamericanos y cómo este marco se engloba en la agenda local, regional. Y por cuanto no seguiremos abordando este pilar. Y tiene un segundo pilar donde se establece la responsabilidad de las empresas de respetar, y quizás aquí sí poder comentar un poco más detalladamente. Las empresas deben actuar con debida diligencia, esto es poder analizar, prevenir, identificar para prevenir y mitigar los potenciales o reales daños que puedan ocasionar con sus actividades, sus operaciones y sus relaciones comerciales en derechos humanos y en el ambiente. No estamos hablando de debida diligencia como estamos acostumbrados o acostumbradas en el marco del sistema interamericano dirigida hacia el Estado, el deber de obrar del Estado con debida diligencia, sino de las empresas. Y estamos hablando entonces de este proceso en el que tienen que identificar y gestionar sus riesgos de impactos
negativos en derechos humanos. La debida diligencia es algo a lo que están acostumbradas las empresas, el due diligence, para analizar cuándo van a fusionarse con otra empresa o iniciar una nueva operación en otro país, analizar cuáles son los riesgos legales, sociales, pero vamos a agregar ambientales, derechos humanos y mirando siempre desde la centralidad de las personas. Y por último, un tercer pilar que es el de reparación, donde no solamente las empresas tienen el deber de reparar el daño ocasionado, sino también los estados, y ahí, por supuesto, está el rol preponderante de la judicatura. Estos principios rectores, decíamos, no son vinculantes, pero se establecen sobre el marco de los derechos internacionalmente reconocidos, y Argentina tiene, por supuesto, ratificados prácticamente la mayoría de los tratados de derechos humanos, se les otorga jerarquía constitucional a algunos, supralegal a otros, pero sabemos que hay una robusta normativa en el país para el respeto de los derechos humanos. Y esto también debe alinearse o interpretarse a través del principio pro persona. Toda la normativa que existe a nivel nacional, además de la ratificada a nivel internacional, siempre es un piso para la actuación del Estado. Además, Argentina tiene el deber de no dañar y establece la responsabilidad civil extracontractual. Estos dos elementos los podemos tomar en consideración en el momento de actuar los jueces utilizando como criterios interpretadores a los principios rectores en diferentes casos. En Argentina en particular tenemos algunos que no pertenecen a la esfera del derecho ambiental, pero donde se han mencionado los principios rectores, como en el caso de Valenzuela contra Telecom de la Justicia Civil y Comercial en Santa Fe. En el foro laboral es donde más se ha utilizado. Existe un caso en particular que quiero resaltar, que es AAY contra Shell, donde se establece una condena solidaria a Shell a pagar la indemnización por daño moral en un caso de acoso sexual a una trabajadora, porque se entendía que la empresa controlaba en forma sistemática la marcha del negocio y que había una responsabilidad en vigilando. Y en este caso el tratado que se utiliza esencialmente es la Convención Belém do Pará, donde se establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. En Argentina es paradigmático el caso de Mendoza, sobre contaminación en la cuenca Matanza-Riachuelo, pero no se han utilizado allí todavía los principios rectores. Como vamos a poder ver en el resto de las exposiciones, tenemos un robusto sistema de protección a nivel regional que utiliza criterios de empresas y derechos humanos como un marco de interpretación, y por eso la invitación a partir de todo este primer módulo a integrar la agenda de empresas y derechos humanos con el derecho ambiental y la protección del ambiente y del derecho humano a un ambiente sano. Muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias, Eugenia. Hemos tenido un recorrido entonces a partir de la opinión consultiva 23, los principios rectores sobre las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos y el acuerdo de Escazú, para entender cómo se relaciona el marco de empresas y derechos humanos con el derecho internacional de los derechos humanos, en este caso con el derecho a un ambiente sano en nuestra región, en nuestro sistema de protección también. Así que les agradecemos su atención.